Imagina, tienes un sueño, una visión, un proyecto que podría cambiarlo todo. Te giras hacia aquellos que deberían estar ahí para ti, tu familia. Pero en lugar de apoyo, recibes risas, desprecio y excusas. Caes, sufres, estás solo. Pero un día te levantas y de repente ellos regresan, pero no como apoyos, no. Esta vez quieren una parte de tu éxito. Esa es mi historia, y podría ser la tuya. ¿Estás listo? Entonces agárrate, porque esta verdad te va a impactar. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Finalmente había encontrado la idea. Ese concepto, que me quemaba la mente desde hacía meses. Estaba convencido de que era mi boleto hacia una vida mejor. Lo veía todo en mi cabeza. Un negocio sólido, un verdadero éxito, algo que no solo cambiaría mi vida, sino también la de mi familia. Y ahí fue cuando me dije, mi familia va a estar orgullosa de mí, me van a ayudar, me van a apoyar, vamos a construir esto juntos. Porque eso es lo que hace una familia, ¿verdad? Personas que se apoyan, que luchan juntas, que desean el éxito de los unos para los otros. Pero estaba muy lejos de darme cuenta de la bofetada que iba a recibir. Primero me dirigí a mis padres. Su mirada me heló. ¿Un negocio? ¿Estás seguro de ti mismo? Sabes, no es tan simple como crees. Tal vez deberías buscar un trabajo de verdad antes de lanzarte en estas tonterías. Sonreí. Simplemente no lo habían entendido todavía. Ya verían. Así que fui a ver a mis hermanos, mis tíos, mis tías, y ahí fue como si ya no existiera. Algunos me decían, es demasiado arriesgado, no podemos permitirnos eso. Otros respondían, lo siento, ya tengo demasiados problemas de mi lado. Y, lo peor, aquellos que se reían al escuchar mi proyecto. Estaba empezando a entender una dolorosa verdad. Mi familia no creía en mí. Volví a casa esa noche, solo en mi habitación, mirando al techo. ¿Por qué? ¿Por qué se negaban a apoyarme? Podría haber abandonado en ese momento, podría haber aceptado su visión del mundo, resignarme, hacer como todo el mundo. Pero en lo más profundo de mí, una voz me gritaba, demuestra que están equivocados. Fue entonces cuando decidí lanzarme, con o sin ellos, pero lo que no sabía, aún, es que el camino iba a ser mucho más doloroso de lo que imaginaba. Después de esa bofetada, entendí algo. Si quería tener éxito, tenía que contar conmigo mismo. Pero, en ese momento, todavía tenía una esperanza. Mi primo, él, era como un hermano para mí. Desde niños, habíamos pasado por todo juntos. Si alguien iba a apoyarme, sería él. No tenía ninguna duda. Todavía recuerdo nuestra conversación. Lo llamé, con el corazón acelerado, listo para hablarle del proyecto que iba a cambiarlo. Todo. Hermano, tengo una idea. Escúchame bien, esto es serio. Dime, cuéntame, te escucho. Le expliqué todo. La oportunidad, las cifras, el potencial. Se quedó en silencio. ¿Y cuánto necesitas? Respiré profundamente. Le di la cifra. Silencio. Y ahí, su respuesta me dejó sin palabras. Hermano, es interesante, pero está un poco complicado en este momento. Sabes, los tiempos están difíciles. Voy a pensar en ello y te aviso. Sabía lo que eso significaba. Tampoco creía en mí. Pasaron los días. Ninguna llamada, ningún mensaje, nada. Intenté darle seguimiento, pero siempre era lo mismo. Lo pensaré. No te preocupes, no pensaba ayudarme. Y ahí fue cuando me golpeó. Incluso él, a quien consideraba mi hermano, me daba la espalda. Debería haber abandonado. Debería haberlo dejado todo, pero no. En lo más profundo de mí, se encendió una llama. Si no querían ayudarme, muy bien. Pero cuando lo logre, se arrepentirán. Tenía que encontrar una solución. Y rápido. Fue entonces cuando tomé una decisión arriesgada. Una elección que lo cambiaría todo. No tenía otra opción. Nadie quería ayudarme. Nadie creía en mí. Pero una cosa estaba clara en mi mente. No podía rendirme. Así que hice algo que muchos habrían considerado una locura. Aposté todo lo que tenía. Mis pequeños ahorros, esos que me había costado años acumular. Todo se fue. ¿Y el resto? Tomé un riesgo enorme. Vendí todo lo que tenía de valor en mi casa, mi computadora, mi reloj, hasta mi tele.
Cada centavo que encontraba, lo invertía en mi proyecto. Ya no tenía plan B. Era esto, o nada. Pero lo peor es que mi familia comenzó a notarlo. Una noche, mi tío vino a verme. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Vendes tus cosas por algo que ni siquiera estás seguro de funcionar? ¿Y si pierdes todo? ¿Crees que alguien vendrá hasta ayudarte después? Su mirada. Nunca la olvidaré. No era una mirada preocupada. Era una mirada de burla. Ya pensaba en mi fracaso. Quería tener razón. Querían todos ver este proyecto fracasar para poder decir, te lo dijimos. Pero lo que no sabían es que me estaba volviendo más fuerte cada día. Mientras algunos perdían el tiempo hablando, yo trabajaba día y noche. Ya no dormía. Ponía toda mi energía en este proyecto. Y un día, el primer resultado llegó. Era pequeño aún, nada grandioso, pero era un comienzo. Y yo sabía algo. Si había funcionado una vez, podía funcionar una y otra vez. Pero lo que aún no sabía es que lo más difícil estaba por llegar. Pensaba que lo peor ya había pasado. Después de meses de sacrificios, mi proyecto empezaba a dar resultados. No era un éxito enorme, pero era suficiente para probarme a mí mismo que tenía razón en creer. Pero lo que no sabía es que justo antes de la luz, siempre hay una última tormenta. Todo iba bien hasta ese día. Un error. Un pequeño error. Un detalle que había subestimado. Y ¡bam! Todo mi esfuerzo estaba en peligro. Recuerdo ese momento perfectamente. Estaba mirando mi pantalla. Mi corazón latía a 1000 por hora. Los números caían en picada. Todo lo que había construido se derrumbaba frente a mis ojos. Estaba aterrorizado. Intenté encontrar una solución, pero todo parecía bloqueado. Entré en pánico. Ya no dormía, ya no comía. Y sobre todo, no tenía a nadie a quien recurrir, porque sí, aquellos que podrían haberme ayudado me dieron la espalda. Estaba solo frente a mi fracaso. Y fue entonces cuando comenzaron las críticas. Te lo dijimos. ¿Crees que te haces rico así? Debiste escucharnos. Ahora mírate. Esas frases me destruían, pero en lugar de dejarme abatir, algo despertó dentro de mí. La rabia. La determinación. Me miré en el espejo y me dije, no hiciste todo esto para fracasar ahora. Entonces cambié mi estrategia, aprendí. Analicé mis errores. Trabajé aún más duro. Encontré soluciones. Y poco a poco, mi proyecto recuperó fuerza. Lo que pensaba que era el final, en realidad, era un nuevo comienzo. Pero aún no sabía que este éxito despertaría algo inesperado, mi familia. Y esta vez, no vendrían como espectadores, sino como aprovechados. Mi proyecto empezaba a recuperar fuerzas. Las cosas finalmente comenzaban a funcionar. Y esta vez, ya no era un pequeño éxito. Era un exitazo. Donde los demás veían un simple proyecto, yo había construido un imperio. Y, adivinen qué, los que me miraban desde arriba, los que se reían de mí, los que se negaron a ayudarme cuando los necesitaba, empezaban a cambiar de tono. Un día, suena mi teléfono. Hola, sobrino, ¿cómo estás? Hace tiempo, ¿eh? Estamos muy orgullosos de ti, llega otro mensaje. Hermano, lo lograste. Tenemos que vernos, tenemos que hablar de negocios. ¿Y lo peor? Mis propios padres, aquellos que se negaron a ayudarme, me felicitaban como si siempre hubieran creído en mí. Se había convertido en nuestro éxito. Siempre supimos que lo lograrías. Sabíamos que era una buena idea, pero queríamos ver si te ibas a aferrar. Ahora que todo va bien, podemos trabajar juntos, ¿no? Estaba furioso. ¿Dónde estaban cuando los necesitaba? Cuando tenía hambre, cuando vendía mis cosas, cuando lloraba solo por la noche. ¿Dónde estaban? Y ahora que el dinero estaba ahí, el éxito también. ¿Querían una parte del pastel? Ese día, entendí una lección que nunca olvidaré. Querían una parte del pastel. Después de haberme dejado caer, después de haberme dado la espalda, después de reírse de mí cuando estaba en lo más bajo, ahora volvían como si nada hubiera pasado. ¿Y lo peor? Ni siquiera veían el problema. Mi tío, que me había dicho que estaba cometiendo un error, me pedía un préstamo. Mi tía, que se burlaba de mí, quería que la ayudara a montar su propio negocio.
Incluso mis padres, que no querían creer en mí, me hacían entender que un hijo debe ayudar a su familia. Era como si todo lo que había vivido nunca hubiera existido. Una noche, me senté solo y reflexioné. Si hubiera fracasado, ¿estarían ahí? ¿Habrían cambiado de opinión si aún estuviera pasando por dificultades? La respuesta era evidente. No. No volvían por mí. Volvían por el dinero. No querían ayudarme a crecer. Querían aprovecharse de lo que había construido. Y fue entonces cuando tomé una decisión que lo cambiaría todo. Tenía que mostrarles que mi éxito no les pertenecía. Al día siguiente, organicé una gran cena con toda mi familia. Pensaban que iba a anunciar una gran noticia, y de hecho, lo hice, pero no la que ellos esperaban. Esa noche, toda mi familia estaba reunida alrededor de la mesa. Reíamos, hablábamos, pero yo observaba, caras sonrientes, pero corazones llenos de intereses, palabras cálidas, pero intenciones ocultas. Sabía por qué estaban realmente allí. El dinero. Y cuando golpeé mi copa para tomar la palabra, toda la sala se quedó en silencio. Respiré profundamente y solté las palabras que iban a cambiarlo todo. Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche. Me alegra verlos reunidos, después de todo este tiempo. Todos sonrieron. Pensaban que iba a anunciar una buena noticia. Pero lo que vino después los congeló en el lugar. Cuando lancé mi proyecto, pedí ayuda. Extendí la mano, y ustedes me dieron la espalda. El silencio se volvió pesado. Hoy, ustedes regresan, sonriendo, amables, como si nada hubiera pasado, como si siempre hubieran creído en mí. Pero, seamos honestos. No están aquí por mí. Están aquí por lo que he construido. Y quiero que quede claro, mi éxito es mío. Lo que he construido es mi trabajo. Lo que tengo hoy, solo lo debo a mí mismo. Los rostros cambiaron. Algunos bajaron la mirada. Otros empezaron a murmurar, pero seguí hablando. Así que no. No voy a darles lo que no me ayudaron a construir. No voy a recompensar el abandono con generosidad. Porque el éxito no se comparte con quienes no han creído en él. Hoy, ayudo a quienes estuvieron allí cuando no tenía nada. No a los que aparecen cuando todo va bien. Boom, las máscaras cayeron, las sonrisas desaparecieron, el silencio era ensordecedor, y en ese momento, entendí, el éxito no cambia a las personas, revela su verdadero rostro. El silencio después de mis palabras era tan pesado que parecía que el tiempo se había detenido. Los rostros de mi familia estaban descompuestos. Algunos parecían sorprendidos, otros ofendidos, y otros, culpables. Pero lo que era seguro es que, la verdad, había golpeado fuerte. Casi podía escuchar los pensamientos corriendo por sus cabezas. ¿Cómo se atreve a hablarnos así? Después de todo lo que hicimos por él, ¿nos rechaza de esta manera? Pero allí vi la verdadera reacción. Mi madre, que siempre me había dicho que la familia es lo primero, se levantó, con las manos temblorosas, para intentar recuperar el control. No eres nada sin tu familia. ¿Crees que lo lograste solo? La miré. Su rostro, normalmente lleno de dulzura, ahora estaba tan duro como una piedra. La había tocado donde más le dolía, y sabía que estaba enojada. Pero esa ira era el miedo a perder. Tenía miedo de que ya no la necesitara. Luego mi tío también se levantó. Intentó restarle importancia, pero podía ver que estaba molesto. Él también, no entendía por qué no quería compartir. Sabes bien que la familia es sagrada. Respiré profundamente antes de responder. Necesitaba que entendieran que esta vez era diferente. La familia es sagrada, pero el amor familiar no debe significar dependencia o manipulación. Los rostros ahora estaban cerrados. Algunos parecían dudar, pero ninguno decía una palabra. Era como si todo lo que querían decir hubiera sido engullido por mi decisión. No iba a retractarme de mis palabras. No iba a disculparme por mi éxito. Hoy, estoy solo en pie aquí. Y no estoy dispuesto a dejar que nadie arruine esto. La cena terminó rápidamente en un ambiente gélido. Cada uno se fue, sin decir una palabra. Pero sabía que la tormenta no había terminado. Al día siguiente, los mensajes comenzaron a llegar. Sabes que no era eso lo que queríamos decir. Nos preocupamos por ti. ¿Por qué haces esto? Es tu familia.
querían hacerme dudar. Pero sabía lo que había visto en sus ojos esa noche. Sabía que querían aprovecharse de lo que había construido. Y nada, absolutamente nada, me haría dar marcha atrás. Los días después de esa cena fueron un torbellino. Los mensajes no paraban de llegar. Llamadas, mensajes de texto, incluso cartas. Todos querían volver a la normalidad, como si nada hubiera pasado, pero sabía muy bien que nada sería nunca igual. Mis padres, después de intentar manipularme con culpa, comenzaron a jugar otra carta. Intentaron minimizar lo que había dicho. Está bien tener éxito, pero recuerda de dónde vienes. Te dimos la vida. Un poco de reconocimiento no haría daño. Este mensaje me hizo hervir. ¿Reconocimiento? Cuando los había suplicado que me apoyaran, cuando estaba en el suelo, solo había recibido desprecio a cambio. ¿Y ahora se atrevían a decirme eso? Cuando ven que he tenido éxito, de repente, soy su héroe. Y lo más irónico es que ahora querían darme lecciones de gratitud. Gratitud por aquellos que me dieron la espalda cuando los necesité. Era como si pensaran que debía estar agradecido por haber sobrevivido sin ellos. Pero eso no había terminado. Entonces, mi tío se hizo cargo, como siempre lo hacía. Esta vez me citó, cara a cara, para tratar de razonar conmigo. Allí lo reveló todo. Sabes, puedes mantener tu orgullo, pero es hora de recordar lo que hicimos por ti. ¿De verdad crees que todo esto lo hiciste solo? Sacó el argumento del sacrificio familiar. El problema es que olvidaba un detalle importante. Cuando necesitaba apoyo, nadie estaba allí. Y ahora, de repente, se sentían involucrados en mi éxito. Si quieres mantener tu éxito, debes aceptar que forme parte de la familia. En ese momento, exploté. Le respondí que mi éxito me pertenecía. He trabajado solo, sin ustedes. Si les debo algo, sería agradecimiento por haber sobrevivido sin ustedes. Ese día entendí que algunos miembros de mi familia nunca quisieron verme triunfar. Para ellos, el éxito solo era bueno si se beneficiaban directamente. Pero eso no era lo que veían en mí, eso no era lo que esperaban. Me habían visto como una fuente de beneficio, no como un miembro de la familia. Ahora sabía que tenía que tomar distancia, que debía seguir adelante, sin ellos. Pero no se iban a quedar de brazos cruzados. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por intentos de reconciliación. Mi familia no tenía intención de rendirse. Pensaban que, de alguna manera, terminaría cediendo. Pero yo estaba decidido a demostrarles que no era yo quien cambiaría. Una noche, mi padre me convocó a la casa. Tenía esa expresión seria en el rostro. Era raro verlo así, pero sabía que no era para decirme cosas agradables. No puedes seguir así. La familia es la esencia de todo. Intentaba alcanzarme, convencerme de que la unidad familiar era más importante que cualquier cosa. Y para él, eso significaba que debía plegarme a sus expectativas. Pero ya conocía su juego. Quería hacerme regresar a la realidad de la familia. Pero esa realidad ya la había vivido, y no quería volver. Lo escuché en silencio, pero todo lo que sentía era una enorme presión. Una presión para retroceder, para arreglar lo que había dicho, para arreglar las cosas. Pero sabía que querían que sacrificara lo que había construido. Te has vuelto demasiado egoísta. Agregó esas palabras como una flecha, tratando de quebrarme. Pero fue en ese momento cuando tomé mi decisión. No soy egoísta, soy realista. Respondí con calma, pero mi mirada no mostraba ninguna duda. El tiempo en el que dejaba que otros decidieran sobre mi vida ha terminado. Me dieron la espalda, y ahora quieren aprovecharse de lo que he logrado. Eso no es posible. En ese momento, bajó la cabeza. Sabía que eso lo golpeaba, pero no podía aceptarlo. Pensaba que todo lo que tenía algún día lo compartiría con ellos. Pero no tenía la intención de retractarme de mis principios. La familia había fallado, y no tenía intención de dejar que se beneficiaran de mi éxito. Les di todo, oportunidades, amor, paciencia, pero se acabó. Mi éxito no les pertenece. Quiso decirme algo, pero puse la mano sobre la mesa. Una última vez. Nunca lo entenderán. Y es por eso que tomé mi decisión. Me levanté, y antes de irme, los dejé en un silencio pesado. Un silencio que debería haber dicho todo lo que no se atrevieron a expresar. Sabía que esta decisión marcaba un punto de inflexión. Pero no tenía arrepentimientos.
Finalmente había tomado el control de mi vida, de mi éxito. Y eso era lo más importante. Hoy, era libre. Ya no tenía que buscar la validación de personas que me habían dejado atrás. Ustedes han seguido esta historia hasta el final. Pero la historia no termina aquí. Si han vivido momentos similares, donde su familia o seres queridos les dieron la espalda cuando más lo necesitaban, o cuando regresaron solo para aprovecharse de su éxito, entonces es el momento de afirmarse. No, dejen que nadie les diga lo que deben hacer, y no permitan que nadie los manipule para su propio beneficio. Su éxito lo han ganado ustedes. Si han superado los obstáculos por su cuenta, es porque son más fuertes de lo que creen. Y eso, nadie puede quitárselo. Así que, suscríbanse, denle like a este video y compártanlo con aquellos que necesiten escuchar este mensaje. Juntos, seguimos adelante sin tener que justificarnos. El futuro es nuestro. Lección de vida. Lo que esta historia nos enseña es que es importante nunca dejar que los demás definan nuestro valor. Sean fieles a ustedes mismos. No importa lo que los demás esperen, su vida es suya y tienen derecho a decidir su propio camino. La familia es valiosa, pero no dejen que los lazos de sangre los aprisionen. A veces, quienes se supone deben estar más cerca de nosotros no nos apoyan cuando lo necesitamos. Es en esos momentos cuando hay que tener el coraje de afirmarse y trazar su propio camino. El éxito es personal. Han trabajado duro, sacrificado y perseverado para llegar hasta donde están. No dejen que nadie los haga dudar de sus esfuerzos, o les haga sentir culpables. Ustedes son el fruto de su trabajo. No busquen a toda costa la aprobación de los demás. Si se dejan influenciar por los demás, corren el riesgo de perder su propia identidad. La verdadera libertad es ser fiel a uno mismo, sin importar lo que piensen los demás. La vida, la escriben ustedes, y ustedes son los héroes de su propia historia. Entonces, ¿qué esperan para tomar las riendas de su destino? Y aquí está, la historia ha terminado. Pero la verdad es que este tipo de situaciones le ocurre a mucha gente, y la manera en que las gestionamos puede cambiarlo todo. ¿Les ha gustado esta historia? Entonces, suscríbanse a mi canal para más relatos emotivos y lecciones de vida inspiradoras.